Hola, mi nombre es Lucia Aguilar. El día de hoy les estaré hablando de las hipótesis, con el propósito de comprender las características esenciales de las hipótesis científicas. Una investigación científica debe empezar por un problema soluble. Entonces se ofrece una solución tentativa en forma de hipótesis, que es empíricamente comprobable. Debe ser posible determinar si la hipótesis es probablemente cierta o falsa. Si después de la experimentación se confirma la hipótesis, se resuelve el problema, pero si es probablemente falsa, es claro que no resuelve el problema. Puede decirse que una hipótesis confirmada que resuelve un problema explica otras cuestiones relacionadas con él. Supongamos que existe un problema porque poseemos un hecho aislado que necesita explicación. ¿Pero qué es un hecho? Hecho es una palabra común y como tal su significado es bastante vago. Con ella queremos decir algo como que un hecho es un evento que ocurrió en realidad. Es algo de lo que estamos completamente seguros que ha ocurrido. Podemos definir una hipótesis como una declaración comprobable de una relación potencial entre variables que puede explicar hechos. Las variables contenidas en una hipótesis empírica pueden definirse operacionalmente y por tanto se remiten a hechos que pueden medirse en forma directa. Declaraciones analíticas contradictorias y sintéticas. Estos tres tipos de declaración difieren sobre la base de sus posibles valores de verdad. Por valor de verdad queremos decir que una declaración es verdadera o falsa. Una declaración dada tiene el valor de verdad de cierta o que tiene el valor de verdad falsa. Así, una declaración analítica es una declaración que siempre es cierta, no puede ser falsa. Las hipótesis son declaraciones sintéticas. Esta declaración no es analítica ni contradictoria. Una declaración sintética puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, la declaración "usted es mayor que su hermano" puede ser verdadera o falsa. Las hipótesis son relaciones de sí, entonces. Una hipótesis es una declaración que relaciona dos variables, que son las condiciones antecedente y consecuente. A los símbolos A y B se les llama variables proposicionales. Una hipótesis propone una relación entre dos variables, por medio de la implicación general, de la manera siguiente. Si A es cierta, entonces B también lo es. Otra forma más de plantear hipótesis comprende declaraciones matemáticas esenciales, como sigue, Y es igual en función de X. Es decir, una hipótesis planteada de este modo propone que determinada variable Y se relaciona con cierta variable X, o bien, en forma alterna, que Y es función de X. Una hipótesis así planteada matemáticamente embona nuestra definición general de una hipótesis, como declaración de que dos variables están relacionadas. Aun cuando las variables sean cuantitativas, sus valores se pueden medir con números. Pueden referirse a cualquier cosa que deseemos. En psicología, el paradigma clásico del planteamiento de nuestras leyes ha tenido la forma R es igual en función de E. En este ejemplo, identificamos una variable respuesta que es R, que cambia sistemáticamente al variar al estímulo E. De este modo, aun cuando se haya planteado una hipótesis en forma matemática, esa forma sigue siendo básicamente de la relación si A, entonces B. En lugar de decir si A, entonces B, simplemente decimos si y solo si X tiene este valor, entonces Y tiene este otro valor. Todas las hipótesis tienen un carácter de probabilidad, ya que ninguna de ellas puede ser absolutamente verdadera o falsa. Aunque el objetivo del científico es plantear hipótesis que sean lo más universales posibles, debemos declarar explícitamente el grado de generalidad con que las afirmamos. Los tipos de hipótesis son: el primer tipo de la hipótesis universal, la cual afirma que la relación en cuestión se sostiene para todos los valores de todas las variables que se especifican, para todo tiempo y en todo lugar. La hipótesis existencial afirma que la relación planteada en la hipótesis se sostiene al menos para un caso en particular. Existencial implica que alguien existe. Los fenómenos especificados en las hipótesis existenciales son difíciles de observar, y no es fácil saltar de este tipo de hipótesis, sumamente especializada, a otra ilimitada y universal. Antes bien, el científico intenta establecer las condiciones en las que ocurre y en las que no ocurre el fenómeno,
de modo que podamos afirmar después una hipótesis universal con las necesarias condiciones y cortapisas. Los siguientes son criterios con los cuales se puede juzgar las hipótesis. Las hipótesis debe ser comprobable. Las hipótesis que es comprobable hoy es superior a la que es potencialmente comprobable. Debe estar en armonía general con otras hipótesis en el campo bajo investigación. Aunque esto no es esencial, la hipótesis discordante suele tener el menor grado de probabilidad. Debe ser parsimoniosa. Si se plantean dos hipótesis diferentes para resolver determinado problema, deberán preferirse a la más parsimoniosa. Debemos preferir una hipótesis sencilla a una compleja. Si ambas tienen el mismo poder explicativo, podemos emplear un concepto sencillo en lugar de uno complejo, si el más sencillo nos servirá tan bien como el otro. Deben tener simplicidad lógica. Con esto queremos decir unidad lógica y generalidad, no facilidad de comprensión. Por ello, si una hipótesis puede explicar un problema por sí misma y otra hipótesis también puede explicar el problema, pero necesita cierto número de hipótesis de apoyo o de suposiciones ad hoc, deberán preferirse la primera por su mayor simplicidad lógica. Debe notarse la íntima relación de esta norma con la de parsimonia. Debe responder ser pertinente el problema en particular en cuestión y no algún otro. Debe parecer innecesario plantear esta norma, pero como lo hemos notado en la historia de la ciencia, puede encontrarse ejemplos en que se dio una respuesta correcta a una pregunta errónea. A menudo es importante hacer explícito lo obvio. Debe ser expresada en forma cuantificada o ser susceptible a una cuantificación conveniente. La hipótesis más cuantificada deberá preferirse. Debe tener un gran número de consecuencias y debe ser de alcance general. La hipótesis que produce un gran número de deducciones, consecuencias, explicará más hechos ya establecidos y permitirá hacer más predicciones acerca de hechos que aún no se han estudiado o establecido, algunos de los cuales pueden ser inesperados y nuevos. Espero que con esto les haya quedado claro el tema de hipótesis. Gracias.